Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy tenemos en entrevistas a un invitado muy especial. Ha estado otras veces en nuestro programa. Lo consideramos parte de nuestra familia Viva Mejor. Bienvenido, el doctor Ignacio Bengoa. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Como siempre, yo encantado de poder venir a su programa Viva Mejor a hablar un poco de las enfermedades renales y todo. Exactamente. Como bien lo dijo el doctor, estamos hoy con el tema del área renal, porque el doctor es nefrólogo y es especialista en trasplante de riñón. Y hoy no vamos a hablar de trasplante, pero sí vamos a hablar de una enfermedad renal que es importante, más importante de lo que ustedes creen. El riñón es un órgano muy noble y cuando nosotros notamos que el riñón está mal, ya el doctor les hablará sobre el tema, es porque hay muy poco que hacer. Entonces, vamos a hablar de la insuficiencia renal, que es algo que aunque da de pronto, tarda mucho en instaurarse. Y eso es lo que vamos a ver, cómo podemos evitar llegar a una insuficiencia renal. Es el tema principal de hoy, doctor. Pero expliquemos primero qué es una insuficiencia renal, o sea, porque sé que eso no es común, especialmente en los jóvenes, y me imagino que a medida que uno va avanzando es más común. Yo no conocía a los 20 años ningún caso de insuficiencia renal, y ahora en 50 conozco varios. Entonces... Bueno, doctor, mire, esa pregunta, la insuficiencia renal crónica es actualmente una enfermedad considerada una epidemia. Para que usted sepa, del 10 al 12% de la población del mundo sufre de algún grado de insuficiencia renal, según la Organización Mundial de la Salud. Eso quiere decir que si en República Dominicana, mal contados, somos 10 millones, tenemos 1 millón de personas caminando con un grado de insuficiencia renal. Ahora, te voy a decir algo más provocador también. Se dice que si el paciente, todo paciente que tenga más de 60 años, un 20% va a tener un grado de afectación renal. Y de un 30 a un 40% los pacientes que sean hipertensos y diabéticos. Entonces, ¿qué es la insuficiencia renal? Pues la insuficiencia renal crónica es la pérdida de la función del riñón, que ya hablaremos cuáles son, de forma progresiva y permanente, ¿no? Las funciones del riñón se van perdiendo, que en sentido general es controlar los líquidos del cuerpo, controlar los líquidos, eliminar las toxinas, ¿no? Producir ciertas hormonas que tienen que ver con el equilibrio del cuerpo y de que el paciente esté sano, en homeostasis. Claro. Y el control de los electrolitos también. Exactamente. Doctor, mire, hay que explicar un poco cómo funciona un riñón. Yo voy a decir una conversación, no fue en consultorio, fue un evento. Sí. Un paciente me preguntó, ¿por qué si está tan avanzada la medicina no han hecho un filtro artificial para un riñón? O sea, porque a la gente creo que cree que lo único que hace el riñón es filtrar la sangre y crear la orina. Primero, que eso es mucho más complejo de lo que se dice, porque no es un colador. Creo que la gente piensa que es un colador. Sí, es como yo te comentaba, tiene varias funciones. Sí. Una es, pues eso, controlar la cantidad de líquido junto al sistema nervioso central y el endocrino, o sea, que hace que cada espacio de nuestro cuerpo haya la cantidad de líquido suficiente. Por eso, fíjate que el peso de uno generalmente, entre un 50-70% es agua. El riñón de forma autónoma regula eso. Claro. Por eso cuando se daña, hay un descontrol, el paciente se empieza a hinchar y se va a los líquidos donde no van. Otra cosa es la función de filtro, que elimina las sustancias tóxicas, pero también controla el medio interno, como estábamos mencionando, control de los electrolitos, sodio, potasio. Por eso cuando el riñón falla puede haber alteraciones hidroelectrolíticas que pueden comprometer la vida. Por ejemplo, el potasio. Cuando el potasio se eleva en sangre, cuando el riñón falla y no lo elimina bien, pues puede producir arritmia. Además, el riñón también tiene que ver con todo el control del metabolismo óseo-mineral, activa la vitamina D y regula todo lo que es el calcio, el fósforo, la PTH, y también regula también ciertas hormonas que tienen que ver con la presión, angiotensina 2, en fin, que cuando el riñón se daña y pierde todas esas funciones, el paciente puede morir por una complicación de esa pérdida de esa función. Y creo que es muy importante decir que esta enfermedad, que es la insuficiencia renal crónica, es una enfermedad silente, que no da síntomas, que es el gran problema, que no da síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada. Por eso es muy importante, doctor, la atención primaria. La atención primaria.
tener una forma de despistaje. Los médicos de familia, los médicos de cabecera, que hagan un seguimiento y que vean si está hipertenso, diabético, si tiene orina con sangre, si tiene proteína, doctor. Exacto, es bien importante para todas las enfermedades, pero especialmente para cuidar los órganos nobles, como el riñón, hacerse chequeos periódicamente, ¿no? La gente sigue teniendo desgraciadamente la teoría de que si vas al médico es para que te consiga algo. Exacto. Y bueno, como a mí como médico familiar es muy frustrante porque mi especialidad es prevenir las enfermedades y resulta ser que no me dejan ejercer los pacientes porque no van a prevenir sino enfermos, ¿no? El mejor tratamiento es la prevención, doctor, pero por mucho. Exactamente. Doctor, entonces, una pregunta, esta pregunta es una pregunta que yo tengo. Cuando se daña la función filtrante del riñón, ¿también se daña la hormonal? Mira, tú sabes que, y esto la población entienda, la insuficiencia renal se clasifica en diferentes estadios. Okay. El estadio 1, que uno puede tener una función renal calculado por un cálculo que hacemos, se llama filtrado glomerular, que puede ser normal, pero si uno tiene alteraciones, alteraciones, por ejemplo, del examen de orina, que tiene hematuria, sangre en orina, proteína, o una sonografía, pero que tiene la función renal calculado por la creatinina, superficie corporal normal, usted puede tener un grado de insuficiencia renal. Ese es el estadio 1 y hasta el estadio 5, que es cuando ya los riñones dejan de fallar. Generalmente, cuando uno ya empieza el estadio 3, de 3 a 4, es que uno empieza a ver la sintomatología, pero ya es que ya el riñón está muy dañado porque está funcionando por debajo de un 30%. Exacto. Que ese es el problema. Entonces, sí, las manifestaciones empiezan ya en un estadio 3, 4, ¿no? Que ya el paciente tiene, lamentablemente, doctor, la función del riñón está muy mermada. Por eso vuelvo y digo, lo más importante es tratar de pillarlo en esos estadios tempranos, que ya vamos a ver quiénes son esos pacientes que deben de acudir rápidamente, o quién se le debe hacer más, hacer ese despistaje para tratar de buscar si tiene alguna enfermedad renal, para ir rápidamente a hacerle un diagnóstico y parar esa enfermedad que siga avanzando y que lo pueda llevar a una insuficiencia renal, bueno, estadio 5, que es la fase final, que ese estadio va a necesitar una terapia de sustitución si no va a fallecer. Exactamente. Entonces, o sea, estamos hablando de que no es que si usted tiene un grado 2, el riñón está dañado un 20%, no. Estamos hablando que cuando hay un grado 3, el riñón está dañado un 70% Exacto. a 80%. O sea, es muy difícil que usted vuelva a tener un riñón normal. ¿Ok? Entonces, y los síntomas son muy variados. Está diciendo el doctor, ¿por qué? Porque el riñón tiene un componente de agua, ¿verdad? Un componente de electrolitos y un componente de hormonas. Entonces, esos tres elementos sufren, pero uno puede ser más sensible a uno que a otro. Pero en general, ¿cuál es el síntoma más común que empieza a aparecer una insuficiencia renal? Muy bien, mira, eso es también los síntomas, lamentablemente, de la población que lo entiende, son sintomatología inespecífica. Entonces, el paciente empieza a tener, por ejemplo, se empiezan a hinchar los pies, empieza a aumentarle la presión sin saber por qué, empieza a perder el apetito, empieza a ir a orinar por la noche, empieza a tener un picor en el cuerpo. Pero todos esos son síntomas, vuelvo y le digo, doctor, que son en estadios muy avanzados y son muy inespecíficos. También problemas de disfunción eréctil. A veces el paciente va porque no sabe que tiene, no está funcionando bien, y es que tiene una insuficiencia renal ya avanzada, ¿no? Por eso, la prevención como siempre, y ante cualquier de estos síntomas, pues acudir al médico para que le haga un chequeo. Esas son de las recomendaciones generales, tú sabes. Claro, no, sí, eso es muy importante, ¿no? Y el que entra en insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Puede salir. Entonces, claro, cuando un paciente empieza a tener un fallo renal, ¿no? Estudiamos a ver cuál es la causa, ¿no? Porque si encontramos la causa, podemos por lo menos frenar esa causa. Por ejemplo, si es un paciente que está mal controlado la presión, pues lo frenamos. Ahora, si ya hubo un daño establecido, porque es lo que usted trataba de comentarlo muy bien, porque el riñón cuando se daña no se regenera. Entonces como que queda una cicatriz y ya ese riñón viene disfuncionante. Entonces lo que tenemos que hacer es rápidamente, si ese paciente tiene por ejemplo, la creatinina ya la tiene en 2 y hemos tratado de mejorarle todo y está en 2, luchar
para que esa creatinina se quede en dosis y no siga avanzando, no siga esa insuficiencia renal crónica avanzando. ¿Cómo lo logramos? Pues controlando todos los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Hipertensión, diabetes, colesterol, hacer una vida sana, no usar nefrotóxicos, ¿correcto? Entonces, ese es el punto. Ver ese paciente antes de llegar en ese estadio muy avanzado, porque ya cuando la insuficiencia renal está tan avanzada, lamentablemente seguirá progresando y nosotros poco podremos hacer. Ahora, si esa enfermedad, porque claro, dependiendo de la causa, si es una enfermedad producida por una enfermedad autoinmune, algo inmunológico, que el sistema inmune está activo y nosotros lo podemos objetivar mediante una biopsia y vemos que, por ejemplo, es una vasculitis, una glomerulonefritis, un lupus, uno puede dar un tratamiento y frenar ese ataque inmunológico y podemos también con eso preservar la función renal. Lo que te quiero decir, doctor, es que volvemos a lo mismo, tratar de hacer un diagnóstico rápido. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues lamentablemente esa sintomatología muy avanzada es hacerse un chequeo preventivo. Los pacientes de alto riesgo, ojo doctor, pacientes de alto riesgo para desarrollar una insuficiencia renal son todo paciente hipertenso, todo paciente diabético, todo paciente que tenga un familiar con una enfermedad autoinmune, todo paciente que sea mayor 40, 50 años, porque el envejecimiento hace que uno tenga insuficiencia renal. Todo paciente, bueno, que fume, que tenga enfermedades vasculares, cardíacas, tienen que hacerse un chequeo. Y el chequeo no es tan complicado, una creatinina, un examen de orina, tomarle la presión. Sí, sí. ¿Usted sabe de eso, doctor? Por supuesto, no, cualquier médico sabe de esto. O sea, cualquier médico les puede hacer un examen de evaluación de prevención renal. Gracias a Dios está muy al alcance de la mano, los seguros nunca dan problemas con eso. O sea, no tiene excusa para hacerse su chequeo de prevención renal, ¿no? O sea, que además son tres cositas que uno necesita saber para evaluarlo por encima, ¿no? Después ya, si vemos algún problema, ya hay estudios de imágenes y estudios de otras cosas, ¿no? Que esto era otra cosa que, ¿cómo está en el país la medicina para diagnosticar este tipo de enfermedades y para tratarlas? Bueno, doctor, mire, es verdad, diagnosticar una insuficiencia renal es relativamente fácil porque es un historial clínico, un examen físico, viendo los estigmas, pero también lo podemos pillar cuando está empezando la enfermedad muy tempranamente, pues como lo comentamos, una creatinina, que es una muestra en sangre, si se eleva, generalmente la creatinina tiene que estar en un rango entre 0.6 a 1.2 miligramos por decilitro. Si vemos que esa creatinina se eleva, ya es un dato que rápidamente hay que remitir al paciente, hay que hacer un estudio de despistaje. Si el paciente tiene proteína en la orina, doctor, me hizo un examen de orina y tengo una cruz de proteína, eso es un marcador de que hay un daño renal. Si el paciente tiene sangre en orina, si el paciente está mostrando que tiene leucocitos, glóbulos blancos repetidamente en orina, es una muestra de que algo le está pasando al riñón. Si el paciente, por ejemplo, se le hizo una sonografía, doctor, y se vio que hay varios quistes, si se vio que por ejemplo, puede haber una mala diferenciación córtico-medular. El radiólogo dice, mire doctor, esos riñones como que no se ven bien o se ven chiquitos, aunque tenga una creatinina normal. Hay que remitir al paciente al nefrólogo porque hay que estudiarlo. O también una causa, una hipertensión de repente repentina, ¿no? Y que hay un riñón más grande que otro. Uno puede pensar que hay un daño vascular renal, que hay una estenosis de la arteria renal, que hay una estrechez, y eso es una causa de hipertensión secundaria, claro, que si lo podemos tratar, corregimos la hipertensión y salvamos ese riñón. También están las causas obstructivas, que no lo hemos mencionado, las piedras, los tumores que tapan la próstata en el hombre, que no sé, doctor, el callo sale despacio, me levanto muchas veces a la noche a orinar, dice hipertrofia prostática, la próstata que va creciendo después de los 40 años y que puede tapar la vía urinaria, y es una causa también frecuente. Claro, y las infecciones, doctor, también. Las infecciones, sí, las infecciones por lo menos dan síntomas, por lo menos el paciente va rápido. O quizá las infecciones urinarias bajas no da fiebre, pero sí te dice que le escuece, le arde cuando orina, va mucho, nicturia, polaquiuria, o dice que le huele mal, es muy frecuente, ¿no? Entonces es una causa, un motivo por el cual el paciente va más rápido. Y a veces el paciente puede tener malformación de la vía urinaria, infección a repetición, que también hay que corregirlo. Pero eso ya lo manejamos con urología. La vía urinaria la manejamos más con urología. Claro, claro. No, pero sí tienen que entender las personas que eso a la larga
puede causar una infección urinaria, porque una pielonefritis, una cosa puede causar insuficiencia renal, no una infección urinaria, una insuficiencia renal, ¿no? O sea, es una de las causas. Eso es bien peligroso, ¿no? Y ¿qué agentes externos pueden colaborar? Porque entiendo, y ahora usted le mencionó que no todo el tiempo nosotros nos podemos crear una insuficiencia renal crónica. O sea, a veces porque nuestro cuerpo ataca las enfermedades autoinmunes. Sí. Eso no es nuestra culpa ni podemos hacer nada. A veces, pero no sé si hay, por ejemplo, me gustaría saber si hay un componente genético, me gustaría saber si hay algunas cosas que podemos comer, hacer, que nos puedan ayudar a crear insuficiencia renal. Claro, doctor, miren, hablamos las dos causas más frecuentes: hipertensión, diabetes; la tercera, la causa autoinmune; la cuarta, las causas obstructivas que le hemos mencionado. Después ya vienen que no son tan frecuentes, pero sí. Está la parte genética. Hay enfermedades genéticas renales, poliquistosis renal del adulto, síndrome de Alport, pero en la historia clínica tú la ves claro, te dice: doctor, mire, de parte de mi familia, de mi mamá o de mi papá. Por eso la historia clínica es muy importante. Te va a contar: mire, todos tenemos problemas han terminado en diálisis o trasplantado. Entonces ya tú ves que hay una cara genética. Esa la podemos a través de la historia clínica. También por tóxico, ¿no? Hay pacientes con enfermedad del plomo, ya no se ve tan frecuente. Tú sabes, enfermedades, hay una en América que se dice que por los pacientes que cortan caña con mucho calor, ¿no? La mesoamericana, eso lo describen muy bien Centroamérica, que es no se sabe bien. Hay pacientes que desarrollan una nefropatía, glomerulosclerosis. Se cree que por el trabajo de tanto calor y no hidratarse de forma adecuada, se piensa que esa es una de las causas, ¿no? No se tiene bien claro, pero el paciente empieza con proteinuria y deteriora la función renal. Gente joven, trabajadora del campo, tiene una gran incidencia en América América Central, América del Sur. Se ve ese tipo de patología. En fin, que lo importante, ¿no? Y siempre vuelvo a lo mismo, es la prevención y estar siempre atentos, su chequeo médico. Yo siempre le digo a los pacientes: vayan con una vez donde el médico, al médico que más le guste. Yo soy muy que vengo de España, el médico de familia, que es esencial eso. Pero si usted tiene su internista, que le haga su chequeo por lo menos una vez al año. Eso es importantísimo, ¿correcto? Decirte también, que no lo hemos comentado, el riñón, esa parte hormonal, hay una hormona muy importante, que eso es parte de los síntomas que no lo hemos mencionado, para que no se quede. Los pacientes de una anemia terrible, refractaria al hierro, al complejo B, porque es por déficit de eritropoyetina. Entonces es muy importante. Cuando un paciente tiene un estadio ya por encima de 3, 4, empieza a darle anemia. Entonces un caballero, un varón, no es normal que tenga una anemia. Por ejemplo, un chico de 30 años que tenga una hemoglobina en 11, eso rápidamente te dice: pero dale una creatinina, busca algo, porque no es normal que tenga una hemoglobina tan bajita. Entonces, esas son cosas que uno va viendo y lo va desarrollando y rápidamente puede hacer despistaje, ¿no? Diagnóstico. Claro. Oye, qué interesante, de verdad, porque es bien importante esto, ¿no? Entonces, doctor, vamos a ver, quiero que me hable riñón y sal. Riñón y Coca-Cola o refrescos, sí. Gaseosas, perdón por la... riñón y medicinas, para que la gente esté clara en por qué tiene que tener cuidado, porque sobre todo en este país, doctor, que todos nos automedicamos como el que más, ¿no? Y lo primero son las farmacias que le venden a cualquiera lo que sea, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Pues muy bien, primero, eso es una de las recomendaciones más importantes en el cuidado del riñón: no automedicarse. Hay muchos medicamentos nefrotóxicos, sumamente nefrotóxicos, que a mí me da mucha pena cuando llega el paciente y ya está para diálisis. Los antiinflamatorios no esteroideos, los derivados del diclofenac, ibuprofeno, enantio. Cuidado con esas indicaciones alegres, dañan los riñones muchísimo, nefropatía intersticial. ¿Okay? Después hay ciertos antibióticos, pero ya los antibióticos, aunque es cierto lo que usted dice, debe ser indicado por un facultativo siempre, y uno está supervisando. Todos los antibióticos pueden hacer un daño renal, sobre todo aminoglucósido y cefalosporina pueden dañar los riñones y llevar a una insuficiencia renal, ¿correcto? Después ya los medios de contraste, que se usan mucho en los pacientes que se van a hacer pruebas diagnósticos. Ahora, si el paciente
lo necesita y tiene una indicación potente, pues sí hacérselo porque hay que llegar a un diagnóstico, pero cuidado también con las indicaciones alegres, ¿correcto? Después las bebidas gaseosas. Yo diría que en verdad no que sean tan malas, porque por ejemplo las Coca-Cola y todos estos carbonatados, lo que tienen gran cantidad de azúcar, ¿no? Entonces el paciente que es diabético y el azúcar que puede producir daño, síndrome metabólico, etc. En ese aspecto sí. Ahora, no todo paciente que tome refresco va a ser piedra, tiene que tener alguna alteración en el metabolismo del fósforo para producirla. ¿Correcto? Entonces, si ya tiene un paciente piedra en los riñones, habría que estudiar y si su causa es por fósforo, etcétera, pues ya se da sus recomendaciones. Pero todo con prudencia, porque si la Coca-Cola fuera tan mala o los productos carbonatados, pues no estarían en el mercado, ¿correcto? Fueran tóxicos. Fueran tóxicos. Después la sal. Bueno, la sal es un tema que la sal, nuestra cultura, que comemos con mucha sal, los pacientes renales, lamentablemente, lo mínimo de sal. ¿Por qué? Porque la sal, cuando llega un poquito de sal al riñón, el riñón la absorbe al cuerpo y la entra como, cuando la absorbe, la mete como con agua. Y entonces hace sobrecarga de volumen, aumenta la presión, o sea, se vuelve más hipertenso, más sobrecarga de volumen y le va fatal. Entonces, todo paciente hipertenso, todo paciente que tenga un problema renal, restricción de la sal total. O sea que, doctor, todas esas sopitas y todos esos sazones son un veneno, mejor cocinar normal, ajo, cebolla, verdurita, agrio, todo natural, y evitar el consumo de sal. La sal, muy mal. Claro, y la gente no sé si lo sabe, pero la sopita y la salsa de soya, que son cosas que usa la gente como... Tiene muchísima cantidad de sal, muchísimo. O sea, tanto como los refrescos gaseosos tienen azúcar, la sopita, los sobres esto tiene sal, ¿no? Sí, eso sazón en polvo, eso está lleno de sal. Exactamente, porque la sal da mucho sabor. Incluso las bebidas dietéticas tienen una gran cantidad de sal, porque dicen, sí, no estoy tomando azúcar, pero estoy tomando sal. Exacto. Y tiene otras consecuencias, ¿no? Doctor, y entonces, ¿cómo, o sea, cuando alguien tiene no podemos evitar este tema porque es muy importante, ¿no? Cuando tenemos el riñón dañado, ¿cómo hacemos, o sea, qué esperanza es decir, toda persona en el país tiene posibilidades de conseguir, o sea, por lo menos puede tratar de conseguir un trasplante renal? Sí, mira. Hay personas, y para que te complete todo, y hay alguna persona que no calificaría, o sea. Ok. Mira, los pacientes, lamentablemente, ningún nefrólogo, ningún médico le gustaría que un paciente terminara en insuficiencia renal crónica, estadio último, que es la pérdida de todas las funciones, tanto el paciente va a fallecer, va a necesitar una terapia de sustitución. Existen 3, hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante. El trasplante es la mejor. Estamos diciendo que un paciente llegue a ese estado, va a fallecer. Necesita una de esas 3 terapias para mantenerse vivo. De esas 3, la mejor es el trasplante. En el país existen las 3. El trasplante renal, ya la República Dominicana ha hecho grandes logros, lo hemos comentado en otros programas. Sí. Tenemos una ley, tenemos un instituto, tenemos una lista de espera y tenemos una cobertura integral que cubre todo. Doctor, actualmente en la República Dominicana, todo paciente que esté en diálisis o que tenga una insuficiencia renal crónica muy avanzada, vaya a los hospitales o a las clínicas donde hay equipo de trasplante. Lo cubre totalmente, doctor. Hay una cobertura integral. Integral significa que estudia toda la parte del pretrasplante, toda la parte del trasplante con la inmunosupresión y la cirugía, todo el posttrasplante y las complicaciones. ¿Okay? Está todo cubierto, por favor. Los pacientes que me estén escuchando y que estén en diálisis o que vayan a una cita de consulta de trasplante, ¿correcto? Ese es el número 1. Y la otra pregunta era así, el estudio, o sea, cuando un paciente me viene a mí mi consulta y viene porque está en diálisis y quiere trasplantarse, pues el estudio del trasplante es exactamente ver que no tenga ninguna contraindicación para el trasplante. Y las contraindicaciones son 5, doctor, y son simples. De eso se basa el estudio. Número 1, estudiamos que no tenga cáncer, porque como le vamos a poner un tratamiento para que evite el rechazo, se llama inmunosupresor, no puede tener cáncer. Número 2, que no tenga ninguna infección activa.
ni aguda ni crónica, porque también como le vamos a bajar la defensa para que acepte ese órgano. Número 3, que pueda aguantar el quirófano. Yo no le explico así a la población, que soporte, que no tenga una enfermedad tan grave que se nos muera el quirófano, del corazón, claro, del hígado, de la coagulación, ¿correcto? Cuarto, que sea un paciente cumplidor, adherido al tratamiento. Eso ya con psicología, psiquiatría, vemos que ese paciente. Y por último, que no tenga un problema psiquiátrico tan grave, ¿no?, que no se tome las pastillas. Un poco la cuarta y la quinta más o menos. En sentido general, ese es el estudio que le realizamos a un paciente cuando va a la consulta nuestra para ver si está apto para realizar un trasplante. En el momento que vemos que así se puede, hay dos opciones: o entra en lista de espera, o si él tiene a alguien que le quiera donar, porque hay un trasplante de donante vivo, sí, ya lo estudiamos. Exactamente. No sé si fue un poco rápido. No, estuvo muy bien, porque estuvo explicado muy general y muy claro, ¿no? Es decir, doctora, ahí usted no me nombró ni los hipertensos, los diabéticos, no, o sea, que ellos, o sea, una persona que tenga estas comorbilidades y quiera intentar un trasplante renal, lo puede hacer. Claro, doctor, si las causas más frecuentes en el mundo desarrollado es la diabetes, y después viene la hipertensión. Nosotros aquí, según la Sociedad Dominicana de Nefrología, la primera causa es la hipertensión. Claro. Pero yo creo que hay un sesgo porque no estudiamos los pacientes de enfermedad autoinmune y obstructiva, no llegan todos hipertensos, porque lamentablemente, como no tenemos atención primaria adecuada, todos los pacientes vienen fatal, llegan con insuficiencia renal y no los llegamos a estudiar. Claro. Entonces, todos los pacientes con estadio 3, 4 y 5 de insuficiencia renal van a llegar hipertensos. O sea, puede ser que no eran hipertensos, pero ya por la insuficiencia renal. Entonces, ese es su sesgo, pero, ejemplo, el 44%, esos son datos de la Organización Mundial de la Salud, el 44% de los pacientes que entraron en diálisis en Estados Unidos, que sí se lleva estadística, fue por diabetes. O sea que fíjate la diabetes, cómo tiene un impacto en eso. Y si esas son las dos causas más frecuentes, esas son las causas más frecuentes que trasplantamos. Es más, un diabético tiene que trasplantarse lo más rápido posible. La diálisis, aunque lo mantiene vivo, deteriora al paciente de una forma increíble. Claro. Yo le comentaba a usted, yo estudié en España. España, si tenemos un paciente en lista de espera con más de 3 años, es una emergencia clínica para trasplantarlo. Aquí a mí me sorprende, vienen los pacientes, porque yo trabajo en Secano, Hospital de Referencia Nacional de Trasplante. Doctor, yo tengo 10 años en diálisis, vengo a trasplantarme. Yo digo, pero Dios mío, ¿usted cómo ha aguantado tanto? O sea, un paciente para trasplantarse, de que el primer día de diálisis, más antes de entrar a diálisis, ya hay que estudiarlo para trasplantarlo. Sí, o sea, eso es verdaderamente increíble, ¿no? Yo le quiero agradecer mucho, doctor, porque yo creo que este tema es desconocido. Creo que hoy la gente ha descubierto muchas cosas, pero especialmente quiero recalcar, antes de irnos, la esperanza que usted nos ha dado de que hay una puerta abierta, ¿no? Recordar que no todas las insuficiencias son crónicas, solamente hay unas que son tan peligrosas como esas, que son la insuficiencia renal aguda, pero esta se resuelve normalmente. Hay que hablar un día de eso. ¿Cómo? Hay que hablar un día de la aguda. Exactamente. Porque la aguda ya es un paciente crítico. Pero bueno, un día lo hablamos, que claro ese es otro mundo. Es otro mundo, pero es muy importante que ustedes les quede en cuenta que si no cuidan su riñón, si no cuidan su cuerpo, especialmente si no se hace su chequeo médico anual, es muy probable que caigamos en un daño renal. ¿Ok? Porque las células renales, una parte se regeneran y las otras no. La que usted pierde las perdió para siempre. Entonces, por eso es que es tan importante, ¿no? A los órganos nobles generalmente tienen células permanentes, ¿no? Entonces no se puede uno nace con ellas y muere con ellas o con menos de ellas, si las ha maltratado, ¿no? Doctor Bengoa, yo de verdad que estoy muy agradecido por habernos acompañado en este programa. No, yo estoy encantado, doctor. Siempre que estoy yo encantado de venir a Viva Mejor, para que los pacientes vivan mejor y en salud. Y ustedes, amigos televidentes, también estamos muy agradecidos con ustedes, y no se vayan, porque después de los comerciales venimos con mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.